Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook Museo de la Mujer, Twitter @Museo de la Mujer y de nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Sin más preámbulo, presento la actividad de hoy. Es para mí un honor presenciar la conferencia que dicta la doctora Rosa María Valles Ruiz en relación al primer Congreso Feminista en México 1916. Rosa María Valles es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha publicado en coordinación y autoría 40 libros e igual número de artículos en revistas indexadas. Trabaja las líneas de investigación, género e historia, análisis del discurso, movimientos estudiantiles e historia oral. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos, recientemente en marzo del año 2020, la medalla al mérito Hermila Galindo del Congreso de la Ciudad de México por ser la biógrafa más feminista que da cuenta de la Revolución Mexicana y de las mujeres que formaron parte de ella. Asimismo, ha recibido el galardón Leona Vicario por el Colectivo Nacional de Sororidad. En 2017, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México propuso a la Junta de Gobierno del Banco de México la inclusión de Hermila Galindo en el papel moneda. La doctora Rosa María fue invitada por ese instituto como biógrafo de Hermila Galindo a dar a conocer a los directivos la trayectoria de quien ahora figura en los nuevos billetes de 1,000 pesos. Desde hace 30 años ejerce también la docencia en la UNAM, institución que le ha otorgado los reconocimientos de docencia universitaria y al mérito universitario. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Rosa María. Rosa María, bienvenida al Museo de la Mujer. Muchas gracias, Guadalupe. Me da mucho gusto que me hayan invitado. Agradezco a la Federación de Mujeres Universitarias y al Museo de la Mujer esta invitación, que aunque inicialmente iba a ser sobre el primer Congreso Feminista, yo también agregué el segundo Congreso Feminista, porque se desarrollan en un contexto similar. Entonces les traigo una presentación. Estoy viendo que están participando en chat y ya que se termine la presentación y según lo considere Guadalupe, si ella lee los chats y si quieren que les conteste, yo les contesto con mucho gusto. Pero bueno, ahí les va la presentación, ¿sí? Vamos a compartir pantalla y me dicen ustedes si ya se está viendo la presentación y si se está viendo bien. Entonces, miren, sí, yo lo senté en el segundo Congreso Feminista porque está como más olvidado que el primero, ¿sí? Y le puse los Congresos Feministas de 1916. Vamos a ver que no quiere la que sigue. Okay. Si intenta hacia abajo, doctora, o hacia... Estoy con la flechita y no quiere. Entonces nosotras se la ponemos, doctora. A ver, y yo la sí. Y ya, pero tendría yo que abrirla de mi correo. Pero bueno. O también la podemos ver así con los cuadritos. Ah, ya la están poniendo ustedes. Sale. Bueno, saben que lo primero que yo había puesto es para ubicar en el tiempo el concepto de feminismo. Entonces, a finales del siglo XIX se comienza a difundir en México. Una de las maneras como se difunde es por los clubes liberales. ¿Por qué? Porque esos clubes liberales, que era la etapa precisamente contra la dictadura de Porfirio Díaz, y eran antireeleccionistas, eran también esos organismos
eran lugares donde se podía compartir información y se pensaba y se hablaba sobre las ideas más vanguardistas de la época, como por ejemplo la de John Stuart Mill, de Rosa Luxemburgo, de Alejandra Kollontai, de Clara Zetkin. Ahora, Augusto Bebel también. Los escritos de estos pensadores se referían a la imperiosa necesidad de reivindicar el papel de la mujer en la sociedad y a valorar su inteligencia. Entonces, entre esos vamos a ver algunos de ellos, por ejemplo, como Rosa Luxemburgo, la vamos a ver en la siguiente. Pues ahí tenemos a Rosa Luxemburgo, que miren, es finales del siglo XIX y es principios del XX. Le decían la Rosa Roja. Entonces, Rosa Luxemburgo fue una de las pensadoras que impactó más el pensamiento sobre lo que se llamaba entonces la emancipación de las mujeres. Hubo otras más, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, tenemos también a Clara Zetkin. Miren, es un poquito anterior a Rosa Luxemburgo, pero tiene una larga vida. 1857-1933. Y ella ya decía, entre muchas otras cosas, porque esto es solamente una de sus frases, daba un paso que no se había dado todavía en México, que era la igualdad política. Ahora nos vamos a meter al caso de México y vamos viendo cómo se fue consolidando el concepto de feminismo. Decía ella, todas las mujeres, sea cual sea su posición, deberían exigir la igualdad política como medio para alcanzar una vida más libre. A ella, a Clara Zetkin, se debe el establecimiento del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Es un dato que luego ha quedado medio rezagado, pero ella es la que plantea el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, que sigue hasta nuestros días. Uno de los pensadores que habló mucho del papel de la mujer fue Augusto Bebel, también del siglo XIX y principios del XX. Y él hacía una aclaración. Decía Bebel que los sectores más oprimidos de la sociedad no eran únicamente los obreros, que eran los obreros y las mujeres. Y que cuando se veía el retraso en el que estaba la mujer, era imperiosa la necesidad de poder lograr las emancipaciones que lograran la igualdad. Y él ya hablaba en todos los terrenos de la vida. Seguimos con otro, un gran personaje que incluso estuvo en México, es una mujer, la que sigue, es Alejandra Kollontai. Miren, finales del siglo XIX y muere en 1952. Para la mujer, la solución del problema familiar no es menos importante que la conquista de la igualdad política y el establecimiento de su plena independencia económica. Alejandra Kollontai ya estaba en esa etapa muy adelantada, porque no estaba hablando solamente de el acceso a la educación, sino estaba hablando también de la conquista de la igualdad política, el poder participar en la toma de decisiones. Miren, y el establecimiento de su plena independencia económica. O sea, estaba ya reconociendo el valor intelectual de las mujeres para poder subsistir por sí mismas. Estos pensamientos eran muy avanzados y estos pensamientos, les digo, son del siglo XIX, pero llegan y se comienzan a difundir en México a través de los clubes liberales. Quiero hacer un espacio, un paréntesis con Alejandra Kollontai, porque Alejandra Kollontai, que participa en la revolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ella es la primera embajadora del entonces
URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pero además, ella es primero, es embajadora en Ámsterdam y después es embajadora en México. Y en México estuvo entre 1926 y 1927. Hay un libro de una investigadora veracruzana que logra sacar el diario de Alejandra Kollontai y su experiencia en México. Entonces, es muy interesante esto. Una de las de los pendientes que yo tengo, que quiero realizar, es poder rescatar las cartas que Alejandra Kollontai tuvo con Vicente Lombardo Toledano. Pero es solamente un paréntesis esto. Ahorita la estoy poniendo porque les digo la influencia de estos pensadores. Continuamos. ¿Qué pasa en México en esa etapa? Estamos hablando de finales del siglo XIX, que se comienza a manifestar la exigencia y la demanda por la educación de las mujeres, pero a través de revistas. Entonces, en México tenemos como 3 momentos antes de llegar a demandar y exigir el derecho de la mujer a poder participar en todos los ámbitos de la vida. El primero es, pedir la educación, después la incorporación al mercado laboral y su autonomía económica, y después, ya como una expresión muy clara del feminismo, el ejercicio pleno de los derechos de todo tipo, sexuales, políticos, económicos, sociales. Entonces, aparecen las revistas y nos llama la atención que esas revistas, las vamos a ver algunas, solamente de pasada, hasta poder aterrizar en los congresos feministas y continuamos. Entonces seguimos. Entonces tenemos ahí la mujer, miren, 1880, 1883, redactado por Ramón Manterola y Luis C. Rubín. Se inclina por impulsar al sexo femenino hacia la emancipación por medio de la educación. O sea, hagan de cuenta, fueron como 3 pasos. Primero era, no, la mujer debe educarse. Después, la mujer debe de poder trabajar. Y fíjense, termina la mujer en 1883 y entra el correo de las señoras. Y vean ustedes hasta el lenguaje. Semanario escrito expresamente para el bello sexo, 1883, 1893. Imagínense nada más, fueron 10 años. Pero en este correo de la señora regresa, hay una regresión, porque ya en el primero, en el de la mujer, decía, hay que educarse, la mujer debe educarse. Y en el correo de las señoras regresa el papel tradicional solamente de ama de casa para atender a su familia de cuidadora. Y decían, la queremos fina, delicada en todos los sentimientos del corazón. Luego después está la familia, 1883, 1892, y ustedes ven que es una etapa muy parecida al correo de las señoras, pero el editor propietario era Federico Carlos Jens, y ahí meten poesía, relatos, cuentos, anécdotas, y retoman. O sea, la educación es de más importancia que la instrucción. Entonces, continuamos. Luego, miren, tenemos Las hijas de la náhuatl, que la directora es Laureana Roy, y hablaba de las prerrogativas sociales. También hablaba de que necesita un campo, la mujer, para ensanchar sus conocimientos. Y luego después, enseguida sale Las violetas de la náhuatl, también por Laureana Roy. Incluso ahí ya se podría hablar de una postura radical, porque decía, es que hay que defender el derecho de las mujeres a estudiar, pero ahí le agrega ya esa segunda etapa de la que estamos hablando.
Dice, la preparación para obtener un trabajo digno. ¿Sí? Entonces, continuamos. Hay otras, tenemos el periódico de las señoras de 1896, que aquí ya está dirigido por una mujer. Pero fíjense cómo dice, la educación. ¿Qué queremos? Defender los intereses del sexo femenino, ayudarlo, sostenerlo, aconsejarlo, ilustrarlo, siempre por el camino de la razón, lo justo, lo adecuado. Seguimos. El periódico de las señoras. En Puebla hay uno que dura 5 años que se llamó El Mundo. Y entonces ahí marcan dos tendencias. El deber ser femenino, tanto en lo físico como en lo sentimental y lo intelectual. Y entonces decía, lo primero para ser bella es que hay que tener salud. Y para tener belleza, pues hay que tener un buen cutis, un buen color de piel, brillo en los ojos, cabello sedoso y abundante, labios encendidos, dentadura blanquecina, oreja pequeña, imagínense. Y luego decía El Mundo que la buena salud garantizaba que la genética de los hijos y la robustez de una estirpe familiar pues fuera adecuada. Pero imagínense también lo que ellos sugerían, corsés al talle, hacer gimnasia, tener pie pequeño, estatura fina. Fíjense, sin embargo, hablaban de reglas de urbanidad y les parecía que era más avanzado, porque hablaban de normas de etiqueta, recetas de cocina, cómo vestirse, cómo dirigir a los criados, como si fuera solamente para clases medias, ¿sí? ¿Y saben qué? Les voy a pedir que me permitan dos minutos porque me está tocando la puerta mi hijo. Se la hago y estoy en 2 minutos con ustedes. ¿Sí? No me tardo nada. Sí, doctora. Bueno, seguimos. Entonces ya ven cómo estaba la situación respecto de las mujeres. Pero ¿por qué es importante esto? Es importante porque es a través de esas revistas donde las mujeres comienzan a difundirse también la idea, o sea, primero de la educación, después de vamos a prepararnos para poder ser autónomas de manera económica, para poder subsistir, para ser autónomas. Y el tercer paso es la participación política. Entonces continuamos. Continuamos después con la presentación. Entonces, miren, ahí está. Entra la mujer mexicana y fíjense que es 1904, 1908 y también privilegia la educación como instrumento de independencia, libertad y verdadera emancipación. Y ya mete el concepto feminismo. Y miren la idea que tenía la mujer mexicana. El feminismo no consiste en el abandono de las gracias naturales y características de la mujer. La emancipación de la mujer consiste en la educación y luego ya da el paso.
de todas las facultades que la hagan apta para subsistir por sí sola, pero fíjense cómo dice, en caso necesario, pero subraya, en el hábito del trabajo, ese gran lábaro de toda sociedad. A mí me decían que La Mujer Mexicana había sido la primera revista feminista del siglo XX en México, pero quien me lo decía no estaba tan segura, porque era una compañera. Entonces yo me di a la tarea de poder revisar lo que encontré en La Mujer Mexicana en la hemeroteca. Encontré 34 ejemplares para ver si podíamos afirmar que era la primera revista feminista del siglo XX, ¿sí? Sin embargo, encontré que no, que era otra revista que yo he trabajado mucho. Lo vamos a ver adelante. Continuamos. Pues ahí tenemos a La Mujer Mexicana. Miren las escuelas, las de Francia y las de México, aunque allá le decían escuela de amas de casa en Francia, se parecía a la escuela de artes y oficios para señoritas en México, porque miren, las asignaturas se parecían, miren. Repostería, higiene, costura y lavandería en Francia. Y luego preparar a las damitas. Fíjense cómo el lenguaje tiene tanto que ver en todo este camino que estamos ahorita recorriendo. Dice, a las damitas para llevar honrosamente los trabajos domésticos. Y luego en México, bordado, costura, repostería, elaboración de flores, escritura a máquina. Nos damos cuenta que se parecían las dos y nos damos cuenta que estamos hablando de la habilidad de las mujeres manuales. O sea, no es la habilidad intelectual, sino esa habilidad con las manos para tejer, para las flores, para la costura. ¿No? Y en la Escuela de Artes y Oficios destaca algo importante, que la directora era una mujer, Mercedes MacGregor, de Flores a la Torre. Continuamos, ya estamos en el siglo XX, miren, 1906. Ahora, cuando hablamos de la época porfiriana, no podemos dejar de mencionar a Laura Méndez de Cuenca, una poetisa, se considera que la más destacada después de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ella me decía que la escuela obligatoria para niñas ensanchó de una vez y para siempre el campo visual de la mujer, quien vio en los confines del mundo una misión que cumplir de amor y de justicia. Continuamos. Ahora, la mujer, el mundo ilustrado, bueno, es también otra que no es ni la conservadora ni la feminista, pero cuestiona a las mujeres sobre la razón misma de su existencia, pero insisten mucho las mujeres de estrato social alto que querían ser bellas, elegantes y vivir muy bien. Seguimos. Entonces, la postura conservadora en educación era preparar a la mujer para desempeñar el papel de ama de casa y fundamento de la familia. Y la postura moderna, de entonces ya en suma, era que la mujer pudiera educarse para obtener un modo de sustento e incluso que lograra educar mejor a sus hijos. Pero fíjense como todavía no nos metemos mucho a la parte política, que sí la planteaban los pensadores europeos, pero que en México no se estaba planteando aún, porque la mujer mexicana, como ya lo vimos, no lo planteaba. Sí plantea la educación y sí plantea la autonomía y sí la inserción al mercado laboral, pero no está hablando de participación política, la toma de decisiones. Ahora, la mujer mexicana, seguimos, obedece también a la etapa de porfiriana. Es 1904-1908, ¿sí? Y después aparece la mujer moderna que sí tiene una postura feminista, una orientación feminista, pero la mujer mexicana obedece a la etapa porfirista. Incluso hay elogios muy desmedidos en pleno en 1908, cuando ya hay toda una inconformidad a nivel nacional contra la dictadura de Porfirio Díaz. Ellas escriben a favor de Porfirio Díaz
diciendo que es prácticamente pues, el héroe de México. Después aparece Mujer Moderna con Hermila Galindo y es aquí donde se habla realmente de una postura feminista. Y ella habla de 3 emancipaciones. La social, la de la sociedad. Había que emanciparse de los prejuicios de la sociedad. 2, había que emanciparse, poder superar la sujeción del hombre, tutor, familiar, amigo, etcétera. Y ella mencionaba algo fundamental, que era, había que emanciparse del clero, porque consideraba que era lo más fuerte para la mujer, porque los sacerdotes manejaban la conciencia de las mujeres. Ahora, Hermila Galindo, así como la mujer mexicana, estuvo ligada directamente al porfirismo, la mujer moderna estuvo ligada directamente al carrancismo. Y en la revista La Mujer Moderna también dedica parte muy importante de la Mujer Moderna a difundir la doctrina constitucionalista. Oye, en Arbola, ella se adhiere al carrancismo y el carrancismo apoya las reivindicaciones feministas. Continuamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en Mujer Moderna sí, desde el principio, sí mantiene una postura donde dice, esta es una revista feminista. Seguimos. Miren, la mujer mexicana, como ya les dije, miren, la mujer mexicana se elogiaba al presidente y a las esposas de los funcionarios porfiristas. Miren lo que decía Matiana Murguía. Matiana Murguía manejaba muy bien el lenguaje, ¿eh? Pero vean ustedes también la tendencia. Dice, en la guerra, Porfirio Díaz es un valiente soldado. En el poder un Juárez. En el hogar un verdadero mexicano. Tiene en su alma el fuego del heroísmo y el genio de la guerra. Ha sido siempre apasionado por los derechos de la patria. Es grande, sencillo y bueno. Odia a los opresores. Esto lo escribe Matiana Murguía en 1908. Es el contexto el que también tiene que ver con la mujer mexicana. Pero Mujer Moderna es apoyada por el carrancismo. Y Hermila Galindo elogiaba a Venustiano Carranza y lo llegó a comparar con Moisés, con Benito Juárez y con Abraham Lincoln. Una de sus frases en ese sentido fue, en el pecho del precario ciudadano se halla en vela el alma nacional, como cirio resplandeciente en el azulado firmamento. Si ustedes ven, las dos, con tendencias políticas totalmente diferentes y con un manejo del lenguaje prácticamente poético, nada más que una elogiaba a Porfirio Díaz y el otro a Venustiano Carranza. Sin embargo, Mujer Moderna, ya Venustiano Carranza, pero se asumía también como revista feminista. Le damos la vuelta, por favor. Miren, aquí está la Mujer Moderna. Desde el primer número, en una plana que se anunciaba como la única revista feminista en México. Y ahí subrayaba que ahí va a haber artículos doctrinarios. Entonces, al comparar yo la mujer mexicana y la mujer moderna, yo puedo y sostengo que el Mujer Moderna primero se llamó La y luego le quitó el artículo y ya nada más se quedó Mujer Moderna. Que Mujer Moderna fue la primera revista feminista del siglo XX, ¿sí? Y fue Hermila Galindo quien la fundó. Entonces le seguimos adelante. Miren lo que ubiqué. 59 contactos de Hermila Galindo con feministas de América Latina, Europa y Asia. ¿Cuál era el objetivo de Hermila?
crear un Consejo Nacional Feminista. Después, otras de su mismo grupo continuaron la lucha, que fue, ya se los platicaré. Pero yo pude ubicar, porque tuve acceso a su archivo familiar, a los 102 números de Mujer Moderna, 59 contactos. Y de esos contactos he podido seguir la pista. Imagínense, la vida no va a alcanzar para todo lo que ella hizo, pero por lo menos he podido ubicar a 2 de América Latina y a una alemana, ¿sí? Lo que le mandaban decir, estoy trabajando en las cartas de ellas hacia Ermila y de Ermila hacia ella, para que vean hasta dónde era el alcance de esta mujer. Era un nivel internacional y estamos hablando de hace más de 100 años, sin las comunicaciones actuales. Entonces seguimos. Entonces, claro, ya les dije que se registran textos muy bien sobre constitucionalismo y las ideas de Venustiano Carranza, sobre la idea de la Constitución, de reformar la Constitución. La portada que está ahí es la de 1917, que fue la que se hace en el tiempo de Venustiano Carranza, al reformar la de 1857. Entonces, continuamos. Entonces, miren, pues luego decimos, ¿y quién es Ermila Galindo, verdad? Así brevemente, nació en la ex hacienda de San Juan de Avilés, hoy se llama Ciudad Juárez, municipio de Lerdo, Durango, el 2 de junio de 1886. Ella queda huérfana además de los 3 días de nacida, de padre en la adolescencia, y es criada por su tía Ángela Galindo, un personaje fundamental en la vida de Ermila. Desde muy joven se adhirió al Club Abraham González y era tan buena oradora, era tan contundente, tan buena para expresarse, una lectora empedernida, y la nombran oradora. En el cumpleaños 55 de Venustiano Carranza le da un discurso que, pues, para poder aterrizar en los congresos, no se los platico, pero es tan impresionante el discurso que el primer jefe entonces, no era presidente, era primer jefe del ejército constitucionalista, la invita a ser su secretaria particular. Y a partir de eso es cuando hace lo que ya les platiqué. O sea, establece La Mujer Moderna, su revista, establece los consejos feministas en los estados, comienza a andar por todo el país para hacer consejos feministas, se pone en contacto con las lideresas de América Latina, Europa y Asia, difunde el constitucionalismo. Venustiano Carranza la llega a tener en tanto aprecio que la manda como su representante a hablar de la doctrina Carranza a Cuba, donde da 6 conferencias. Incluso la doctora Patricia Galeana considera que aun cuando no haya tenido nombramiento, se le puede considerar a Ermila como la primera diplomática. Y eso es importante. Entonces, Ermila es un personaje fundamental para cuando estamos hablando de los congresos feministas. Y ahí le seguimos. Continuamos. Ahí está, miren, es un poco de historia de ella, porque es cuando se inicia la lucha antirreeleccionista. Toma en taquigrafía un discurso en Torreón, Coahuila, contra la dictadura, y después lo pasa en mecanografía y lo dan a conocer por todos lados. Entonces comienza a iniciar en la lucha antirreeleccionista. Ella estudió taquigrafía, mecanografía, telegrafista, era profesora y también y estaba en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Y luego primero ella fue reyista, como se les llamaba, a quienes apoyaron a Bernardo Reyes, que era del grupo de Porfirio Díaz, pero que consideraban que podía airear la vida democrática. Luego después es maderista. Luego después, cuando asesinan a don Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, Victoriano Huerta, ella se adhiere al carrancismo. Y desde el carrancismo, duro con sus posiciones a favor de la emancipación de las mujeres. No se había establecido, pero gracias al acceso que yo he tenido al archivo familiar, ya son más de 10 años trabajando a Ermila Galindo, puedo afirmar que el primer congreso feminista y el segundo tuvieron una fuerte intervención de ella.
porque en su propio archivo yo he logrado ubicar cartas entre ella y Salvador Alvarado. ¿Quién era Salvador Alvarado? Vamos a continuar. Salvador Alvarado era el gobernador de Yucatán. Entonces Salvador Alvarado estaba muy de acuerdo con las reivindicaciones de feministas, ¿sí? Bueno, aquí dice lo del discurso, que fue secretaria particular, ya les platiqué. Bueno, que pidió el sufragio femenino, se lo digo más adelante. Ya les dije de la revista Mujer Moderna, cuando hablamos de las revistas, nos seguimos. Entonces, miren, los congresos feministas. Hermila Galindo se pone de acuerdo con Salvador Alvarado. Ya hay cartas donde esto se comprueba. O sea, estaba de acuerdo Salvador Alvarado, o sea, con las reivindicaciones que planteaba Hermila, con su trabajo a favor de los derechos de las mujeres, y se ponen de acuerdo para hacer el primer congreso feminista. Aquí entramos al congreso, aquí planteamos el papel de Salvador Alvarado, que era de avanzada, y los detalles del congreso. Pues vamos a hablar de los dos. Pero mira, el primero fue del 13 al 16 de enero, en el Teatro José Pion Contreras de Mérida. Se registró y está en la convocatoria que sería a nivel nacional, pero yo no he encontrado en lo que he estudiado de las sesiones del Congreso participantes de otras entidades distintas a Yucatán. Se habla de las profesoras yucatecas. Ahora, se estima que participaron entre 600 y 700. La mayor parte de quienes han abordado el tema coinciden que fueron 617. Yo ubiqué una carta del gobernador Salvador Alvarado Venustiano Carranza cuando le dice, ya comenzamos el primer congreso, que vamos a abordar tales temas, y le dice que son 700, ¿sí? Entonces, continuamos. Ya estamos en el primer congreso feminista de 1916. ¿Cuáles fueron los temas y los resultados? Déjenme decirles que en 1975 las voluntarias del Infonavit sacaron de una biblioteca de Mérida, Yucatán, todas las sesiones que estaban ahí e hicieron un libro, 1975, que registra las sesiones del primer Congreso Feminista. Es un libro fundacional, el primer Congreso Feminista. También el periódico La Voz de la Revolución de Mérida, Yucatán, registró sesiones. El libro es muy interesante, pero fíjense lo que pedían. Ya habíamos hablado del acceso a la educación. ¿Qué fue lo que sacaron? Crear academias para dibujo, pintura. O sea, es muy interesante, pero también es un motivo de reflexión, porque si ustedes ven, hay una tendencia aún a las artes manuales. Dibujo, pintura, escultura, decoración, música, perdón porque le falta el acento, fotografía, platería, trabajos de fibra de nequén, imprenta, encuadernación, litografía, fotograbado, grabado en acero y cobre, floristería cerámica. Si ustedes ven, son artes manuales muy interesantes. Ahí entra un poquito más, pero sigue siendo manual, el trabajo de fibra de nequén y muy del área de Yucatán. Algo que es un enorme avance del primer Congreso Feminista. Pago igual a profesores y profesoras, bueno, profesores y profesoras. Creación de becas. Y luego seguían todavía con esa frase que ahora ya nos parece totalmente anticuada y lo es. Fíjense, fomentar, nada más fomentar, en el bello sexo, el estudio de la medicina y farmacia. Este pedacito del estudio de la medicina y farmacia es totalmente pionero, porque no se había dicho anteriormente
que la mujer podía ser médica. Y sin embargo, ya existía Matilde Montoya, la primera médica mexicana, que fue en la etapa de Porfirio Díaz, y que Porfirio Díaz, ella tuvo que buscar al entonces presidente para que le permitieran entrar a la carrera. Pero después, cuando iba a presentar el examen, tuvo que volver a buscar al presidente para que le permitieran presentar el examen. Pero fue la primera médica mexicana, pero no estaba institucionalizado. Entonces, imagínense, 1916, aunque le pongan fomentar, aunque nosotros ahorita podemos hacer el análisis de ese infinitivo, es decir, fomentar, nomás hay medio, darles como el impulso, porque no dice establecer, sino nada más es fomentar, pero es un gran logro. Entonces continuamos, y continuamos con la otra parte, que es la participación política, porque ellos plantearon que si la mujer podía ser elemento dirigente de la sociedad. ¿Qué pasó en el primero? Que sí aprobaron el que se pudiera meter en la Constitución del Estado que toda mujer de 21 años o más pudiera desempeñar cargos consejiles y el derecho a votar y ser votada en elecciones municipales. Y es muy interesante este parrafito, porque pese a que esta fue una propuesta que aprobaron los participantes, ya en las conclusiones ya no la incluyeron. Y nada más pusieron que la mujer podía desempeñar cualquier cargo público que no exigiera vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, sería capaz como este de ser elemento dirigente de la sociedad. Fíjense. O sea, por un lado, aprueban una propuesta, pero en las conclusiones no la meten. Y todo eso lo vemos en ese libro que les digo que se hizo desde 1975. Continuamos. Entonces, miren, en los dos, en el primero, del 13 al 16 de enero, está en el ala moderada Isolina Pérez, Consuelo Zavala, quien era una profesora muy destacada y era la presidenta del primer Congreso Feminista, y en el ala radical destacan, entre otros, una que me llamó mucho la atención y que no he podido, estuve para el aniversario, cuando fue el 2016, estuve en Mérida, me invitaron y le hurgué y pues no saqué gran cosa. Sin embargo, las participaciones de lo que yo he podido sacar con los archivos de Hermila Galindo y con el libro ese que les digo, y buscándole por acá y por allá, son unas cuantas líneas de Francisca Ascani, pero muy interesante las posiciones, muy argumentadas en el ala radical. Eran las que decían, no nada más podemos votar, sino también ser votadas. Mercedes Betancourt, que les den meche. Hermila Galindo, que no va al primer Congreso Feminista, manda su ponencia. Amparo Machín, Salomé Carranza, Elena Torres. Entonces son las actoras. Luego continuamos. Hermila Galindo al escenario, ¿sí? Ella manda su ponencia. Su ponencia se llama La mujer en el porvenir y está en la última parte de ese libro, que fíjense que ojalá que se pudiera hacer una reimpresión, porque esto de los primeros congresos feministas es fundamental para la historia de la conquista de los derechos de la mujer, que además es una tarea inconclusa, que estamos en otra etapa, sí, pero que cómo se comenzó es importante saberlo. Pero fíjense que en esa ponencia, que está muy padre, porque habla con mucho conocimiento de las teorías de las que ella nutrió su pensamiento, todo esto de la Luxemburgo y John Stuart Mill, todo esto, ella pide educación sexual para la secundaria y lo pide para hombres y mujeres. Y ella dice una frase que causa escándalo, porque ella dice, no lo dice porque la ponencia la lee
el encargado del Departamento de Educación de ahí del gobierno de Yucatán. Pero dice, la mujer tiene instinto sexual. Y la frase causa conmoción. Y las que más la rechazan son Isolina Pérez y Consuelo Zavala. Entonces Isolina quiere que ya no se siga leyendo la ponencia y le gritan inmoral. Mercedes Betancourt pide que se analice el trabajo. Lo que ustedes ven a la derecha es la portada de la primera edición de mi libro, Hermila Galindo, Sol de Libertad. Pero imagínense que esta parte de la educación sexual, pues cubre, le pone una cortina a todo lo que ella decía, porque hablaba de la situación general de las mujeres de México, y con muchos argumentos, pero le gritan inmoral. Y entonces, eso llama la atención, y eso pues es muy, se queda incluso pues hasta para la historia. Seguimos, ahí es cuando está Hermila Galindo en el escenario. Bueno, miren, en el segundo congreso, Hermila Galindo, hay textos en su propia revista donde ella quería que el segundo congreso se hiciera en la Ciudad de México porque creía que podía tener mayor alcance. Y entonces no se ponen de acuerdo y se vuelve a hacer otra vez en Mérida, Yucatán. Y luego saben que, y entonces también primero se dice que va a ser nacional y después el gobernador dice que nada más local, pero que los gobernadores pueden mandar representantes. Bueno, pero miren, este es del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Y lo que ustedes ven ahí es la portada de un libro que yo hice del segundo Congreso Feminista, que le puse Crónica Centenaria y que lo saqué gracias a los archivos de Mujer Moderna de Hermila Galindo. Ahora miren, decían que el segundo Congreso, otra vez está ahí la intervención de Hermila y el gobernador Salvador Alvarado, y manda Hermila a 2 correligionarias al Congreso. Y en Veracruz le dan una entrevista a las 2, Salomé Carranza y Elena Torres, al reportero del dictamen. Y les pregunta el reportero, ¿qué quieren las feministas? Y ellas dicen así de sencillo, para que vean ustedes la claridad que había en este grupo de Mujer Moderna. Dice, igualdad política, tener los mismos derechos y prerrogativas que el hombre. Contesta Elena Torres, es una entrevista larga, está la entrevista toda, tanto en la primera edición como en la segunda como en la tercera, pero bueno, seguimos en el segundo Congreso Feminista. ¿Por qué hacía esto Hermila? Hermila lo hacía porque ya estaba encima, ya se estaban reuniendo en Querétaro los legisladores de todo el país que iban a hacer la nueva constitución. Y entonces ella ya tenía la idea de poder plantear la petición al sufragio, el voto a la mujer. Pues fíjense qué pasó en el segundo. Los temas, los resultados. Y nos vamos a concentrar en la parte que es cuando ya estamos en las mujeres y el voto. Ellos le ponen electoras y candidatas, así lo ponen en interrogantes. Y miren, y participan, ya hay muchas participaciones, es muy interesante haber hurgado en Mujer Moderna, pero ahí aquí les tengo una síntesis. Dice, el hombre no necesitó siglos para aprender a votar, se debe comenzar a hacerlo. Francisca Ávila. El obrero vota y participa en su destino. ¿Por qué no podemos hacerlo las mujeres? Comencemos en el municipio, cuando menos. Esperanza Romero. El hogar es lo primero. Ser buena ama de casa, madre. El voto nos amargaría la vida porque somos apasionadas. Nos enojaría que no ganara algún candidato nuestro. Consuelo Andrade. No consiento que me llamen feminista exaltada. La mujer no debe llorar, 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 sino luchar, luchar, luchar. Mercedes Betancourt, de las más radicales
del segundo congreso. Continuamos. Las actoras. El ala moderada, Matilde A. de Paullada, era la presidenta del segundo congreso. María Dilia Macías de Trujillo, Consuelo Andrade. Y en la radical, Francisca Ascanio, que también participó en el primero, Porfiria Ávila de Rosado, Hermila Galindo, a través de lo que mandó Salomé Carranza, Elena Torres, Mercedes Betancourt, Artemisa Sainz Roy. Seguimos. ¿Qué hizo Hermila en el segundo congreso? Pues en el segundo congreso se defendió y acudió a Matilde Montoya, la primera médica mexicana, acudió a Eulalia Guzmán, que era antropóloga. También hubo hombres que la defendieron, diciendo que lo que ella había pedido de la educación sexual en el primer congreso era muy adecuado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Con que no hubo consenso ni en el primero ni en el segundo de que la mujer pudiera ser electa, sino decía cuando menos en el municipio. Sin embargo, Hermila Galindo le presenta al Congreso Constituyente de 1917 la petición de sufragio restringido y grosso modo dice: en estricta justicia, la mujer debe ejercer todos sus derechos políticos y sociales, al igual que contribuye de igual manera al sostenimiento de la sociedad. ¿Qué problema? ¿Qué cuestión? Pueden discutirse en el mundo cuya solución no haya de repercutir sobre la vida de la mujer directa o indirectamente. Su fallo, señores, pasará a la historia, ya denigrándolos, ya glorificándolos. Ahora, ¿cuál es la respuesta del constituyente? No toman en cuenta que hubo dos congresos, uno en enero del 13 al 16 y otro del 23 de noviembre al 3 de diciembre del mismo año 1916. Y grosso modo dicen que no hay movimiento alguno que permita aceptar la propuesta de la señorita Galindo. O sea, no se aprueba el sufragio, aun cuando ella pedía el sufragio restringido. Continuamos. Entonces, Hermila Galindo no se queda paralizada, aunque dicen que no. Ella se lanza como primera candidata a diputada federal, porque dice que, dice el artículo 34, que todos decía, todos somos ciudadanos, entonces ella decía, ciudadanos somos hombres y mujeres. Hay un error histórico que yo logré ya aclarar desde hace 10 años, desde la primera edición del libro Hermila Galindo Sol de Libertad. Decía que era la primera mujer congresista, decía que había ganado las elecciones. No, ella misma, en el número 72 de su revista, acepta su derrota y dice que quedó en cuarto lugar. Y en ese momento hace algo muy audaz, porque se erige, ella no dice yo lo pongo, yo creo que es la primera censora legislativa de México. Ella dice que se erige en censor, ni siquiera lo pone en femenino, legislativo de México. ¿Por qué? Porque se dedica a ver qué hace el que ganó y ve que no está haciendo su papel como diputado. Y lo llega a calificar a Ernesto Aguirre Colorado, que hay un enfrentamiento ahí a través de la revista, donde ella publicaba en El Pueblo, en El Demócrata, en su revista, le dice que es un diputado del silencio y que para eso no lo eligieron. Entonces yo creo que con toda justicia, la primera censora legislativa de México. Ahora ella hace el libro La Doctrina Carranza y el acercamiento indolatino en 1919. Ahí están los principios fundamentales del Estado mexicano, que son la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la colaboración. Esa es la portada de un libro que sacó Miguel Ángel Porrúa en 2017, ¿sí? Porque él luego ha rescatado trabajos históricos. El 21 de mayo de 1920, Venustiano Carranza es asesinado. Su muerte se atribuye a los caudillos del norte,
Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Continuamos. Hermila Galindo sale del escenario público, luego después se casa en 1923 a los 37 años de edad, tiene una hija, Hermila de Rosario, a quien yo pude contactar hace 10 años, cuando ella tenía 82 años. Es toda otra historia para platicárselas. Y así continuamos, ya casi estamos terminando para haberlos entrado en los congresos feministas. En la etapa del general Cárdenas, se frustra la reforma al 134 porque pese a que es aprobada por el 83% de las legislaturas de los estados, el presidente Cárdenas no la promulga. O sea, se siente que puede haber una amenaza. La doctora Patricia Galeana, en una reunión cuando era directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2012-2018, creo que fue 2014, en esa reunión, o 2016, cuando nos platicó que cuando fue directora del Archivo General de la Nación, ella pudo tener ante sus ojos un informe que le da un abogado entonces muy joven, pero muy brillante, Jesús Reyes Heroles, al presidente Cárdenas, donde le aconseja que no se le dé el voto a la mujer, porque va a votar por la reacción y va a ser influida por el freno. Entonces, se frustró la reforma del 134 con el presidente Cárdenas. El presidente Miguel Alemán, en 1947, ya entra en la conquista de las mujeres en el ámbito municipal para votar y ser votada. Continuamos. Y luego, el derecho a voto tiene un antecedente. Aquí me falló la imagen, porque era en un parque, es que se reunieron en un parque en la campaña de Adolfo Ruiz Cortines, el 2 de abril del 52, y se reunieron 20,000 mujeres, y le pidieron en ese parque el derecho al voto, y se comprometió, el entonces candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, a que le iba a dar el voto a la mujer. Y las mujeres gritaban, y hay crónicas periodísticas que decía que lo repita, que lo repita. Y el 17 de octubre de 1953, yo no me gusta lo de otorgue el sufragio femenino, sino que yo digo que la mujer conquista. Mire, ya está ahí la imagen. No sé por qué no aparecía. Bueno, 17 de octubre, el decreto presidencial que registra el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Y miren, aquí en 54, el presidente Adolfo Ruiz Cortines le da una distinción honoraria a Hermila Galindo de primera mujer congresista. Me falta una S por ahí. Y entonces eso hace tal vez que, sin mucho análisis y todo esto, hubiera quien dijera que Hermila, todavía veo fichas por ahí en internet, fue la primera mujer congresista. No, esa fue una distinción honoraria que le da el presidente Ruiz Cortines y que se lo da los primeros meses de 1954, ¿sí? Entonces, unos meses antes de su muerte. A ver, continuamos. Ella fallece el 19 de agosto de 1954. Y miren, aquí nada más les dejo esto porque me gusta mucho. Ella era anticlerical. Ella publicó entre sus muchísimos textos lo que ella llamaba su credo. Y ese credo, que también se publicó en la revista Nuestra Causa, en Buenos Aires, Argentina, lo pude checar directamente en Buenos Aires, más chiquito que el original, pero también se publicó allá en esa revista. O sea, la esfera de la mujer está en todas partes, porque la mujer representa más de la mitad del género humano. Su vida está íntimamente ligada a la de la otra mitad. Los intereses de las mujeres y de los hombres no pueden separarse. La esfera de la mujer está, por lo tanto, donde quiera que está la del hombre, es decir, en el mundo entero. Y ella decía esta frase porque la acusaban de que se salía de la esfera de la mujer y contestaba: a quienes nos acusan de que nos salimos, contestamos esto, lo que ya les dije. Miren, esta es la primera edición
del libro Hermila Galindo, Sol de Libertad, que lo sacamos en 2010. La portada la hizo la pintora María Teresa Galván Rivas. La fotografía original tiene lentes. Los lentes sí aparecen ya en el billete que apareció ya, que es, se los platico casi al final, que aparece en el billete de 1,000 pesos, la imagen de Hermila Galindo. Esta es la segunda edición que apoyó el gobierno de Durango, la segunda edición con más información. Les digo, visitas a Buenos Aires, a Colombia, Alemania. Y luego la tercera edición, que ya tiene más, es esta, que la apoyó la 53 Legislatura Federal, iniciativa de la Comisión de Igualdad y Género. Entonces, esa es la presentación. Al hablar de los congresos feministas, no se puede desligar la historia de Hermila Galindo. Estoy a sus órdenes para lo que ustedes quieran preguntar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Rosa María Valles Ruiz. Hay infinidad de saludos, muchísimas preguntas. Y yo quisiera destacar, ¿no?, el gran salto que hay de esos primeros comienzos de Hermila Galindo, donde cita la economía del hogar y trasciende, ¿no?, a los derechos a ser votadas y electas. Nada más y nada menos a 68 años de lograr el voto femenino y a ser electas, pues es un gran honor tenerla con nosotros, doctora Rosa María Valles, sobre todo enunciando estos derechos que son la igualdad política, los mismos derechos, las mismas prerrogativas, y pareciera que no han pasado los años, pero seguimos luchando por esos mismos derechos, ¿no? Desde el Ministerio de la Mujer hemos trabajado arduamente para enunciar esos derechos políticos, y no solamente esos derechos políticos, sino también visibilizar la violencia política desde los años 2018-2019, en toda la trayectoria del Museo de la Mujer. Hemos puntualizado que hay que combatir y prevenir la violencia contra la mujer y sobre todo la violencia en razón de género y política, y en materia política. Me voy a los comentarios. Vamos a ver, porque hay muchos, espero nos dé tiempo. Paula Quiles nos dice: saludos cordiales del Estado de México, es un honor estar con ustedes, mucho gusto. Xochil Vargas, un saludo desde Querétaro, doctora, Michoacán, un placer poder escucharla. De Yanira González, de Radio Comunitario Joco, Estado de México, también la saluda. Gracias. Aida Reyes Quesada, desde San Miguel Allende, Guanajuato, es delegada para Guanajuato de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias del Campo, AC, y presidenta de Empresarios de San Miguel Allende, igualmente le manda muchos saludos. Muy gracias. Fermina Arellano, buenas tardes, desde el colectivo, espera un momento, desde el colectivo que ella pertenece, también le manda muchos saludos. Saludos a la doctora Patricia Galeana desde el CENTE, Lucina Garfias Gutiérrez, muchas gracias, le damos comentario. Frida Saldívar, en cuanto a las Frida Saldívar, que tantos comentarios que se mueve un poco esto del chat, está muy activo el chat. Vamos a las preguntas de Facebook. En Facebook, bueno, comentarios de varios países de América Latina. Laura Virginia Bustamante Espinosa, saludos desde el Valle de Mezquital. Virginia Franco, qué maravilla poder por fin tener información del primer Congreso Feminista. Estamos comenzando a hacer nuestra historia. Muchas gracias, doctora. Mariana Basovano, saludos desde Argentina. Daisy García, saludos de Tijuana. Tatiana Abanto, buenas noches, saludos desde Perú. Gracias. Celiana Menéndez, muy buenas noches desde Cuba. Gracias. Inés Bustamante Espinosa, saludos desde Tepetlahuasco, Estado de México. Virginia Balam Ávila, buenas noches, saludos desde Mérida. Silvane Mafra, buenas noches desde Brasil. Pregunta Margarita Hernández Quirós. Buenas tardes, felicito la creación de estos foros. Mi pregunta sería, ¿qué políticas públicas tienen que implementarse para que sea una realidad el respeto a los derechos de la mujer? Bueno, Margarita Hernández Quirós. Bueno, yo creo, Margarita, ¿verdad? Sí, mira, sí. Yo creo que tenemos mucho que hacer concretamente en el ámbito de las políticas públicas y los derechos de las mujeres. Uno, primero fue
conquistar el derecho a votar y ser votadas. Y ya después de que se logra votar y ser votadas, tenemos que ver también la participación y la perspectiva de género. O sea, quienes llegan a la legislatura, si no tienen la perspectiva de género, no van a poder impulsar políticas públicas a favor de las mujeres. Ahora, ¿cuáles? Una que es fundamental es la protección a las mujeres que ejercen el derecho a la maternidad. Somos de los países más rezagados en esas políticas públicas. Todas, quienes me están escuchando ahora, si no todas, no sé qué porcentaje podría ser, pero quienes hemos sido mamás sabemos lo que significa 90 días de incapacidad por haber ejercido el derecho a la maternidad. Y ejercer el derecho a la maternidad no es solamente la decisión de una pareja, es parte de una estructura social. Y estamos muy rezagados en esa política pública. Porque es probable que muchos de nosotros hayamos estado trabajando hasta la última semana antes de parir, porque no hay una política pública que apoye ese derecho. Y eso en el caso de las mujeres, que es fundamental. Si no hay mamá cercana, si no hay posibilidades de una persona que ayude, hay que incorporarse a quienes están trabajando cuando son los 90 días. Esa es una, porque es una política pública fundamental. Y no, también tenemos que dejar como política pública que el que sea algo establecido, que para poder entrar a un trabajo, y si uno cumple los requisitos, no vaya a ser un impedimento que la mujer esté embarazada. ¿Por qué? Porque entonces están pensando, les tenemos que dar después la incapacidad de los 90 días. Fíjense, si nos vamos de detalle por detalle, vamos viendo cómo nos hace falta una perspectiva de género en el ámbito legislativo. Y yo no me refiero nada más a las mujeres que llegan, sino a ellos y a ellas. Y la perspectiva de género tiene una amplitud que cada vez es la de mayor alcance, porque también incluye la diversidad sexual, el respeto a la diversidad sexual. O sea, son varios aspectos que podemos platicar, pero de manera concreta, yo te diría eso. A mí sí es una de las cuestiones que yo digo, ¿cómo es posible que estemos tan rezagados en eso? ¿Cómo es posible que haya mujeres, por ejemplo, en el ámbito doméstico, las mujeres van con el bebé atrás, porque no tienen el derecho, no hay ley que los proteja y que digan, se te va a dar más tiempo en otros países, no vas a perder tu trabajo, tienes el apoyo, y solamente se puede hacer a través del establecimiento de una política pública que tenga que partir de una problemática que existe, porque existe. Y si nos metemos al detalle, nos damos cuenta de la magnitud, nada más en ese aspecto. Muchas gracias, doctora. Pregunta Mari Rosales. En este momento, ¿cómo calificaría usted la relación del gobierno con las mujeres? ¿Las mujeres del gabinete de gobierno considera que están comprometidas con las causas de las mujeres o con las conservaciones de sus empleos? Bueno, yo creo que ahorita es un momento muy, muy difícil para poderlo definir. Yo creo que la situación ahorita por la pandemia ha puesto en primer lugar
había puesto en primer lugar la protección a la salud y incluso ya ha lastimado mucho al empleo. Entonces, creo, sin tener porque no tengo una cifra que yo pudiera decir, y no me gusta decir cifras pues si no tengo alguna fuente a cual atribuírsela, creo que la situación de la pandemia pues ha trastocado, trastornado el modo de vida, las propias posturas, todo, para respecto de la participación, de la participación política, pues a nivel, a nivel federal, pues sí hay participación de mujeres, pero si lo vemos a nivel nacional, pues hay un gran desequilibrio, sobre todo en el ámbito de municipal. O sea, en los gobiernos locales hay mucho desequilibrio, porque tomando en cuenta a la jefa de gobierno que fue Rosario Robles un año después de Cuauhtémoc Cárdenas, tomando en cuenta también a Dulce María Sauri, que fue gobernadora interina, pues han sido 10 gobernadoras en nuestro país. Ahorita está Claudia Pavlovich, y estoy también tomando en cuenta a Erika Alonso, que falleció en un accidente, pero que pues creo que le tocó solamente menos de un mes ya como gobernadora electa de Puebla. Pero hay un gran desplazamiento en el ámbito municipal, porque de 2.462 municipios solamente hay 330 mujeres, que creo que es un poquito menos del 14%. O sea, eso es un gran desplazamiento. O sea, sigue siendo todavía cuantitativamente, ya no digamos la orientación o cómo van a trabajar, sino el hecho de llegar. Luego, los estudios que hay respecto de eso es que luego los municipios donde están mujeres son los municipios que tienen menos recursos, los que no son capitales de los estados. En algún momento ubiqué a dos presidentas municipales de capitales de estado, así, a dos, claro que ya hace algunos años, pero no están en las principales, al frente de los principales municipios del país, y hay un enorme desplazamiento en el ámbito municipal. Ahorita en ese momento, creo que nos ha cambiado, lo sabemos todos, todas, nos ha cambiado la vida la pandemia. O sea, primero estamos pensando en la salud, luego el empleo, o sea, las propias medidas para poder reactivar la economía, pues también son polémicas, porque habrá quien no, la economía informal es muy amplia, o sea, los cálculos que han hecho han dicho que la mitad de la población económicamente activa está en economía informal, pero estar en economía informal quiere decir que no hay prestaciones, quiere decir que no hay vacaciones, quiere decir que, o sea, y esa economía informal en esta pandemia, pues está muy afectada. Y de manera personal, en muchos aspectos, todos nosotros, como para poder decir que esta es la situación ahorita, en este momento, o dar alguna cifra, una cosa así. Sí, comenta Diana de la Cruz. Importantísimo saber de la participación de Ermila Galindo en estos congresos feministas. Es parte importante de la participación de las mujeres en el ámbito político a lo largo de la historia en México. Excelente ponencia, doctora. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Pregunta Irma Solís. En cuanto a la revista Mujer Moderna, quisiera saber si Ermila Galindo tuvo un modelo a seguir o un ejemplo de publicaciones feministas de otros países de América Latina o del mundo que fueran inspiración para su revista. Bueno, ¿sabes qué? Mira, yo creo que, por ejemplo, ella era muy seguidora del pensamiento de Ermila Galindo, de Alejandra Kollontai, y Alejandra Kollontai hablaba mucho de la mujer célibe o mujer moderna. Y entonces es probable que incluso, por lo menos el título, lo tomara de ahí. Ahora, respecto de los modelos, era más bien
los modelos de entonces, de finales del siglo XIX, ya ella ya en el siglo XX, donde los diseños eran diseños a mano, eran diseños muy trabajados, muy trabajados. Yo creo que ella, independientemente de lo visual, o sea, lo que era el diseño de la revista, creo que lo más importante fue el haber tenido claridad en el contenido. O sea, porque sí encontramos algunas cuestiones, algunas poesías, pero sobre todo están dos aspectos que son la situación de la mujer y la doctrina constitucionalista. O sea, que tenía mucha claridad en el contenido, tanto que le pone que en esa revista se van a encontrar artículos doctrinarios. O sea, está diciendo, son de opinión y orientación, de orientación ideológica, de doctrina, ¿sí? Pero respecto del diseño, yo creo que ella lo que hizo fue revisar cómo se hacían las revistas de entonces, o sea, que son muy, no tengo aquí no lo tengo como muy a la mano, parece. Bueno, no sé si se las enseñé en las portadas. En esa donde dice que es la única revista feminista, hagan de cuenta, pues con flores muy bien dibujaditas, cositas así. Ahora ella le dio también un estilo, porque luego ponía, después de que ponía el contenido, de todo lo que venía ahí, ponía algún cuadro famoso, algún cuadro de algún artista famoso. Así como una característica. O sea, yo no he hecho como el análisis de todo el diseño, pues había metido más al contenido, pero era como el tipo de las revistas de entonces. Gracias también por Adela de la Cruz. Marila Ruiz. Perdón. Marila Ruiz en Cuba pregunta, en Cuba también se realiza hacia 1923 el primer Congreso Feminista. ¿Qué relaciones hay entre las feministas cubanas y mexicanas de aquella época? Bueno, ¿sabes? Bueno, qué padre que me dices eso, porque en mi lista que yo encontré, sí hay relación con Cuba. Además, ella dio 6 conferencias en Cuba. Y déjenme platicarles, porque es una historia muy interesante. En la época en la que ella tiene su revista, ella hace relación con una dirigente de Cuba, que se llamó Mercedes Velacoracho de Lara. Entonces, Mercedes Velacoracho de Lara, cuando ella le dice que el presidente Carranza la está enviando a Cuba, entonces se queda con la idea, Mercedes Velacoracho, de que va a hablar solo de la situación de las mujeres. Pero cuando llega Hermila Galindo y Mercedes Velacoracho, de Lara, le da alojamiento en su casa, le dice que se quede en su casa. Y entonces, cuando da sus conferencias, se enoja mucho Mercedes Velacoracho porque ella comienza a hablar de la situación internacional y no se atiene Hermila Galindo únicamente al papel de las mujeres. Y ella se había quedado con la idea, Mercedes, de que iba a hablar solo sobre la importancia de la educación para las mujeres, de la participación política, pero no de la situación internacional ni de la intervención de Estados Unidos. Entonces Mercedes de Lara, cubana, le manda una carta a don Venustiano Carranza quejándose de lo que había hecho Hermil. Entonces, Josefina Moguel, que es investigadora del Centro de Estudios Históricos del Grupo Carso, ella me proporcionó la carta de Carmen Velacoracho a Venustiano Carranza. Yo la pude poner en la segunda edición, pero no supe ya si Venustiano Carranza le contestó alguna cosa, porque pues él mismo lo había mandado de representante. Entonces, Carmen Velacoracho le dice que se aprovechó de su buena fe, que no iba a hablar nada más de la situación de las mujeres y que a ellos no les convenía
que ahí no les convenía que hablara mal de Estados Unidos en ese momento en Cuba, ¿sí? Ahora, para la compañera que está hablando de Cuba, tienen un personaje que solamente tengo un libro, pero espero poder tener acceso a más. Y si podemos tener relación directa, me dices que un personaje que trabajó desde la militancia para la Revolución Cubana hasta su muerte, que es Vilma Espín. O sea, Vilma Espín formó la Federación de Mujeres Cubanas, que tiene un papel muy importante, un papel muy importante allá. No sé ahora quién esté al frente de esa federación, pero que la comenzó Vilma Espín, quien fue compañera de Raúl Castro, pero desde la guerrilla, ¿sí? Ok. Nao Pedraza pregunta, ¿cuál fue la influencia que tuvo el primer Congreso Feminista? ¿Se puede decir que tuvo alguna influencia el primer Congreso Feminista en la redacción de la Constitución de 1917? No, los constituyentes de 1917 desdeñaron, o sea, el movimiento, los consejos feministas que ya había en los estados, que los había creado Ermina Galindo, y que eran un ejemplo de lo de la lucha de las mujeres por poder ejercer sus derechos a plenitud. Y desdeñaron el primer Congreso Feminista y desdeñaron el segundo, porque pese a que no hubo consenso ni en uno ni en otro, sí plantearon comenzar en las elecciones municipales, pero el constituyente la respuesta fue muy cortante, pero al decir que no había movimiento alguno, cuando sí lo había y lo había también en estados. Sí. Ok, doctora, muchas gracias. No fue gran, ellos no lo tomaron en cuenta. Los dos congresos y toda la labor de Ermila en los estados. Claro, pues parece fuerte, ¿no? Porque es verdad que la voz de la mujer aún estaba restringida, ¿no? Se limitaba a ámbitos domésticos más que a un ámbito el gran salto cuántico, yo diría, del ámbito de lo doméstico, que sigue siendo respetable, sin embargo, aún faltaba observarse que el ámbito donde pueda la mujer desarrollarse en el ámbito público, aún tenían que esperarse varios años para que esto sucediera, ¿no? Y quizás no sea, digámoslo así, sorprendente lo que comenta Sofía Huerta. Dice, es sorprendente y preocupante el hecho de que Ermila Galindo no figura en los estudios sobre diplomacia mexicana, al menos en la currícula de los estudios de relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella dice, espero que esto hoy día haya cambiado. Y Dalia... Yo creo que no ha cambiado, pero bueno, creo también en algún intercambio que tuvimos la doctora Patricia Galeana y yo, que ella está precisamente haciendo una investigación sobre las mujeres diplomáticas en México. Y ella misma, como directora del INER, y en las ocasiones que nos tocó compartir eventos, o sea, ella dice, pues fue la primera diplomática mexicana, no con ese nombre, o sea, no, porque les digo, era representante, fíjense, representante todavía no era presidente, del primer jefe del ejército constitucionalista para ir a dar a conocer la doctrina Carranza. O sea, porque es hasta 1917 cuando Carranza llega a ser presidente. Sus 3 primeros años son como primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Ejecutivo Federal. Pero sí es sin el nombramiento, porque es Palma Guillén, la primera embajadora, pero ya con el nombramiento de embajadora, pero sin nombramiento
desde el punto de vista de representar a un gobierno, sí podemos decir que fue la primera diplomática. Y yo no creo todavía, a mí me dio mucho gusto cuando supe que está haciendo esto la doctora Patricia Galeana, pero no creo que esta información aún, sí, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque tendría que conocerse, revisarse, efectivamente, porque fueron 6 conferencias que dio en La Habana, y fueron sobre la doctrina constitucionalista. Muy bien, doctora, muchas gracias. Diana de la Cruz, importantísimo saber de la participación de Hermila Galindo en estos congresos feministas. Es parte importante de la participación de las mujeres en el ámbito político a lo largo de la historia de México. Excelente ponencia, doctora, muchas gracias por compartir. Pregunta Gisela Holguín Álvarez. La Iglesia ha ocupado un papel preponderante contra ideas progresistas. ¿Hermila Galindo tuvo que enfrentar estas circunstancias? Sí, Hermila Galindo enfrentó la crítica de su tiempo. O sea, Hermila Galindo, cuando veían que era propagandista de la doctrina feminista y que hablaba de la emancipación de las mujeres, además ella fue, bueno, les digo que estudió taquigrafía, mecanografía y telegrafista, pero ella como autodidacta, su pensamiento fue nutrido de una manera muy fuerte. O sea, cuando uno lee sus discursos, yo en las 3 ediciones de este libro, Hermila Galindo, Sol de Libertad, las 3 tienen anexos de discursos de ella y uno ve la fuerza de las ideas de ella, pero que era muy criticada, y fue criticada cuando se lanzó como candidata, la primera candidata a diputada federal. Encontrar registros en los periódicos de la época que decían, ya cásate, ya cásate, ya qué andas haciendo. La criticaron también por haber pedido, por haber llevado la iniciativa al constituyente de 1917. La crítica esa que le hicieron las profesoras yucatecas, esa de cuando le gritaron inmoral y de pronto ya se escuchaba por acá y por allá, por haber pedido la educación sexual. Ella misma decía que sabía que lo que ella estaba planteando no era así, que todo el mundo lo aplaudiera, lo reconociera, pero que esa era su decisión y esa era su postura y así iba a seguir. Pero sí tuvo muchas críticas. Fue una gran guerrera de las ideas y efectiva y definitivamente la feminista más relevante de la Revolución Mexicana. Ahora, gracias al INER y a la propuesta de su directora, al Banco de México, yo pude platicar en una reunión ahí en el instituto sobre Hermila Galindo, y gracias a esa propuesta del instituto, que fue a través de su directora, es que llega Hermila al billete de 1,000 pesos. Fíjense, si no sé si le han visto, pero ya ven que les pasé la portada de la primera edición. A mí me preguntaron, pues, cuando ya se autorizó en el Banco de México, me preguntaron que de las fotografías que tenía, de las que había en el libro. Entonces fue en 2017, ya había salido la segunda edición, y yo les dije pues que la que yo creía que era como más representativa, es la que salió en la primera edición, y es la que sale en la primera, es la que sale en el billete, y está en medio. Entonces, ¿saben qué? Esto también ha permitido que se pregunten por muchas partes, ¿y quién era Hermila Galindo? Y eso me ha permitido a mí también poder platicarle la historia. Precisamente, fíjense, ayer fui al banco a hacer un trámite y yo dije, pues voy a comprar un billete de 1,000 pesos para poder tener, no sé si luego lo gasto, pero ahorita por lo pronto, para poder verlo, de tener como la imagen. Entonces, ¿saben qué? Si me permiten que traiga mi bolsa, se los enseño. Si me permiten unos minutitos, traigo la bolsa. Claro que sí, doctora. Claro, sale. Espérenme 2 minutos. Vaya usted. Voy por la también.
Interesantísimos todos los comentarios que manejan en el chat. Recuerden ustedes, para quienes preguntan, si pueden tener la ponencia de la doctora Vallés. Recuerden ustedes que esta conferencia se graba y queda registrada en el Facebook del Museo de la Mujer, que ustedes pueden consultar en cualquier tiempo y en cualquier fecha en el Museo el Facebook del Museo de la Mujer, y por lo tanto ahí pueden consultarlo, por lo tanto no es, ahí podrán volver a mirar estas diapositivas de la doctora. Interesante todo lo que nos comentan. Hay una pregunta por ahí que en un momento más nos va a contestar la doctora y que tiene que ver con violencia política en razón de género. A ver, doctora. A ver, ahí. Miren, muy bien. Es la del medio. Ayer me fui a comprar el billete porque dije, me voy a retratar con el billete. Después hasta a lo mejor pues sí lo voy a usar, pero me voy a tomar una fotografía. Padrísimo, padrísimo que se haya logrado eso, y mi agradecimiento al INER y a la doctora Galeana va a ser siempre. Miren, no se hubiera logrado si no se hubiera hecho esa gestión. Ahí está. Es la de en medio. Pero Francisco Madero y atrás Carmen Cerdán. ¿Sí? Felicidades, doctora. Un gran logro de usted, de la doctora Patricia Galeana, indudablemente como directora del instituto. No, pues, que fue encantada de estar con ustedes y todas las preguntas que quieran. Yo tengo todo el tiempo, ustedes me dicen. Ok, doctora. Eddie Luz Espinosa pregunta, ¿es posible que Hermila Galindo hubiese sido influenciada por los movimientos feministas que ya están ocurriendo en Europa, en especial en Inglaterra, y que también me imagino que fue influenciada por los momentos que en su momento se suscitaban en este país, ¿no? Sí, saben que les digo que ella era una lectora empedernida, entonces con con todos los países con los que México tenía relación, pues aprovechaba su lugar junto al primer jefe del ejército constitucionalista, después presidente, para poder tener información de lo que ocurría, y también el estar siempre con todos los materiales que se leían en los clubes anteriores, antes de que estuviera con Carranza. O sea, ella se forjó mucho, había muchas lecturas, y se tardaron siglos en llegar a las lecturas, pero llegaban. Entonces sí tuvo influencia también del movimiento inglés. Rosario Escarraga, es increíble que a más de 100 años de las ideas sobre educación sexual de Hermila Galindo, aún en México se siga discutiendo sobre ese derecho para las mujeres y hombres en materia de educación, ¿no? Las últimas reformas de 2019, en la década de 2020, para 2018, digamos 2020, dan cuenta que aún no hay muchos pendientes, ¿no? En materia de educación, y que Hermila Galindo fue una de las que impulsa definitivamente, y yo creo que usted tiene, es muy cierto su comentario en el sentido de que ella es la primera en impulsar todos estos derechos sexuales y reproductivos, la educación, y salir de estos estereotipos de que la mujer no necesitaba estudiar, y da impulso sobre todo a que hubiese médicas, ¿no? A que hubiese que se estudiara, que las mujeres pudiesen estudiar medicina, que es lo importante y lo interesante que se ha logrado a muchos años de distancia. Y Celina Serrano, ¿cuáles, en su opinión, los valores de la mujer de hoy? ¿Cuáles podrían decirse que impulsarían en este momento, digámoslo así, si lo queremos referir desde la visión de Hermila Galindo, cuáles serían los valores por los que Hermila Galindo podría estar luchando hoy día, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, si estuviera con nosotros? Ajá. Yo creo que tendrían que, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Hermila Galindo, claro que sí ha habido cambios, ha habido modificaciones, pero pues también sigue habiendo disparidad, y esa disparidad a veces se expresa en que todavía no hay equidad, no hay una equidad. O sea, cuando uno habla de igualdad es diferente a hablar de equidad. Entonces, hay
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Entonces, ¿qué valores podríamos plantear? Igualdad, responsabilidad, respeto. Nosotros estamos viendo una etapa muy, muy fuerte de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué haría Ermila Galindo si viviera en esta época? Estaría luchando contra la violencia de género. Se estaría pidiendo respeto a la dignidad de las mujeres. Estaría pidiendo salario igual a trabajo igual. Estaría pidiendo también que hay un estudio como de 2016 donde se dice que a nivel mundial solo el 10% de mujeres está en puestos muy importantes a nivel mundial, ¿sí? Entonces, también seguiría pidiendo la parte cuantitativa, como ya dijimos, en el ámbito del municipio. Pero yo creo que tendría un énfasis en la lucha contra la violencia de género, porque la violencia de género, como la violencia, el puro concepto de violencia, no es nada más la agresión física, sino es la violencia simbólica, la violencia económica, la violencia política, la violencia política. Si nosotros lo vemos, ahorita nos puede dar risa, pero pienso que a ella fue una manera de violencia política, ¿verdad? Que le, que le gritaran cuando era candidata a diputada, aunque hace muchos años ella no hiciera caso, pero existe en nuestro país todos los tipos de violencia. Creo que en eso ella pondría mucho el énfasis y creo que es tan grave la situación en el país, creo que es tan grave que abarcaría muchas facetas. Nada más hablar de la violencia. Por ejemplo, lo que ocurrió la concentración del 8 de marzo de 2020 fue fuera de serie. Fue fuera de serie en la Ciudad de México y en el país. El paro del 9 de marzo, es decir, basta, o sea, fue fundamental. ¿Por qué? Porque existe una problemática que no se ha resuelto. Entonces creo que sí, por la fuerza de como ella era en ese entonces fue muy, muy vanguardista. Pero ahorita que tenemos que ubicar el contexto actual, tendríamos que hablar de los diferentes tipos de violencia. Hay mujeres, no podría, ya saben que no me gusta dar cifras si no tengo una fuente informativa, pero hay mujeres que son golpeadas y maltratadas en el ámbito familiar y que ejercen la agresión física, pero también agresión económica, porque como no están desempeñando una labor remunerada y tampoco hay una política pública que haya podido determinar que el trabajo de la casa es trabajo, si nunca se le acaba uno el trabajo de la casa. Sin embargo, seguimos con un desdén y con prácticamente hasta desprecio por el trabajo de la casa. Es recientemente que se ha aprobado que las trabajadoras domésticas tengan derechos, pero si lo vemos en violencia, no sabemos cuántas mujeres dicen, pues lo aguanto, porque yo de qué voy a vivir, porque me mantiene. Y a veces puede ser, si no es física, y lo peor, el problema de los feminicidios. Cuando se llega, no nada más a los gritos, a los golpes, a que no te doy el dinero, a que no sé qué, sino el problema de los feminicidios. O sea, creo que estaría al frente de la violencia de género. Pediría respeto, valor, equidad, respeto, esos valores. Ejercicio de los derechos sexuales, todo. Claro, doctora.
Muy interesante. Nos dicen, ¿pueden dar el email de contacto de la doctora Rosa María, por favor? Me gustaría poder entrevistarla. Le dejaremos ahí el dato a Frida Saldívar, Déjenme ¿no? ver el chat, aquí está en el chat. Miren, ahí les ven el chat. Frida, Ahí se los estoy escribiendo en el chat. M. Valles, nada más, M. Valles, arroba, espérenme, ver que me quede bien la arroba. Es M. Valles, espérense, pegado Valles, ahorita se los pongo. M. Valles, arroba, uaeh.edu.mx. A ver, déjenme ver. ¿Qué? Veo, estoy viendo una bola de... Le voy a dar el clic, a ver si yo creo que sí les digo. Ahí está ya. mvalles@uah.edu.mx. Déjenme decirles que contesto todos los correos. Así que con mucho gusto se los comparto. No se ve, es mvalles arroba, dice Eva Gloria que no se ve, pero Perdón, doctora. Es que como yo le escribí a usted un mensaje directo, me llegó a mí el correo directo. ¿Saben qué? Ya saben qué es que dice, es que dice en privado. bueno, se los haremos llegar, doctora, no se preocupe. Es que usted contestó un email privado, un comentario privado y ahí fue donde. Pero bueno, se los haremos llegar a las compañeras. Una de las últimas preguntas, porque también le haremos llegar todas las preguntas. Una de ellas es Pao Corina Med, pregunta, las niñas pequeñas, ¿qué lecturas podemos leerles para que vayan cambiando paradigmas y que puedan ser acorde a la corta edad de las mismas? Yo creo que ese es un reto que tenemos por delante, porque tendríamos que primero ver qué lecturas, de qué edad, o sea, qué temas y de qué manera están escritos. Entonces, yo ahorita sí pienso, por ejemplo, pienso en que pueden ser ilustrados, puede ser que haya libros ilustrados con letras muy grandes, muy bien diseñados, con muy buenos colores, ¿sí? Pero habría que pensar mucho en la forma, en el lenguaje, en cómo dirigirse a ellos, porque es un reto. Eso es así, algo para investigarse y poderse hacer. Así que les dijera yo, este texto para niños, pues no se los puedo. Tengo la idea de cómo hacerlo, pero no los conozco. Ok, doctora. Comentario de la doctora Idalia Pérez Fernández, socia de FEMU. Muchas gracias por su importante trabajo, doctora Rosa María Valles Ruiz. Nos solicita a nosotros mismos y le manda un caluroso saludo. Preguntan que dónde pueden conseguir su libro, el libro que usted menciona. Miren, el libro de sobre la revista de Mujer Moderna, con todo lo que tenía Mujer Moderna, está en Miguel Ángel Porrúa. ¿Sí? En Miguel Ángel Porrúa. Luego, el libro, el de Hermina Galindo, Sol de Libertad, la segunda edición, se puede encontrar en Gandhi, en la editorial Guernica. Y luego también pueden meterse al repositorio de la UAEH, de la Autónoma del Estado de Hidalgo, y descargan gratuita la segunda edición. Pero la segunda edición todavía la pueden encontrar en Guernica. La de Mujer Moderna está disponible en Porrúa, y en Porrúa pueden encontrarlo en Gandhi, donde sea, en el sótano, donde sea, por internet, etcétera, ¿sí? Y estamos para hacer una reimpresión de la tercera edición, porque ya la tercera edición ya se acabó. Ya se acabó la tercera edición.
pero estamos por hacer una tercera edición. Pero les digo, para quienes les interese y no necesiten comprar el libro, lo pueden descargar. La segunda, que tiene menos información que la tercera, pero está la mayor parte, en el repositorio, con que le pongan repositorio, más UAEH más, Hermila Galindo, y de ahí lo bajan. Muchísimas gracias, doctora. Último comentario ya usted ha dicho que será muy gentil de contestar todos los comentarios. Pero bueno, dice Alba Patricia Ignacia Méndez Tello, gracias por darnos un horizonte de los logros de las mujeres y motivar a seguir logrando los derechos de las mismas y conocer las políticas públicas para fortalecer la sociedad que estamos construyendo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y usted ha dicho que contestará todos los comentarios del chat y los mismos que lleguen a Facebook. Ya está su correo electrónico en el chat, mvavalles@uaeh.edu.mx. Y bueno, comentarle que... ¿Sí, doctora? Ya lo vi que lo pusiste tú, sí. Okay. Muy bien, doctora. Pues, el Museo de la Mujer agradece mucho su intervención, esta tan interesante intervención, y otorga el Museo de la Mujer el reconocimiento a la doctora Rosa María Valles Ruiz, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por su conferencia Primer Congreso Feminista en México, 1916, en Mérida, Yucatán, expedido el día de hoy, 13 de enero de 2021, por nuestra directora, la doctora Patricia Galeana. Agradecemos muchísimo su intervención, doctora, todos los conocimientos que nos ha transmitido respecto a esa gran mujer, Hermila Galindo, y gracias por su invaluable apoyo para que esta mujer esté en los billetes que ahora circulan. Muchas gracias a ustedes, al Museo de la Mujer y a la Federación de Mujeres Universitarias, y a ti de manera personal por haber participado en este evento. Un honor estar con usted. Y a todas las que se conectaron, las que preguntaron, a quienes les pude contestar, ya saben que todas sus órdenes me pueden escribir. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Los seguimos esperando en los múltiples eventos del Museo de la Mujer. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.